Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y vamos a cantar Hay una senda. Hay una senda que yo puedo andar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Nos podemos sentar. Y ahora viene a darnos la lectura Antonio. ¿O viene Diego? Buenos días. Buenos días. Voy a poner un poquito esto por aquí, si no le voy a dar un cabezazo. ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Bien? Hay alguno que están bien, otro más o menos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bien, qué bien. Aunque no se ven, hay algunos hermanos aquí que hemos venido con un mismo objetivo de exaltar y glorificar a Dios. Hay algunos hermanos que no están presentes hoy aquí con nosotros, pero bueno, lo tenemos recordando en oración a cada uno de ellos. Como decía Lidia, vamos a compartir la lectura en el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 31. Aquellos hermanos que no han podido traer las Biblias o que se lo han olvidado, recordad que tenemos Biblia debajo de los asientos, también pasamos los capítulos con los versículos en las pantallas, así que tenemos esa gran bendición que podemos hacerlo y una gran oportunidad. ¿Vale? Dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viniere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Padre, gracias una vez más por darnos la oportunidad de escuchar de tu verdad, de tu palabra. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos por aquellos hermanos que no están presentes hoy con nosotros por diferentes motivos. Aquellos que están por motivos de enfermedad, Señor, que ellos puedan escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos por el hermano César, que tú lo ayudes, lo guíes, que él pueda tener esa paz y esa tranquilidad, que tú lo utilices una vez más, trayendo tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Aquellas personas que nos están escuchando vía online, Señor, y quizás no te conocen o por algún otro motivo justo han caído en el vídeo, en la transmisión, Señor, te pido que obres en sus corazones, que puedan creer en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, queremos seguir alabándote por medio de las alabanzas. Te pido perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a seguirte, a poner los ojos siempre en ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Amén. Nos ponemos de nuevo de pie. Vamos a cantar Oh Gran Dios. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, perfecto daré.
culpa llevó. Santo es el Señor, Santo es el Señor. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro y salvarlo. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. A vivir para tu gloria, oh Señor. Nos podemos sentar. Los niños se pueden ir a su clase y la predicación la va a traer nuestro hermano César.
Sí, porque ya hoy solo queda que también el agua se caiga sobre el piano. Buenos días. Es increíble cuánto hoy en día estamos dependiendo de la tecnología, ¿verdad? Se cambia un orden, se cambia cualquier cosa, no está la configuración del ordenador y del sonido puesta en su sitio y al final todo fluye un poco más desordenadamente. Pero bueno, tenemos que enfocarnos en que nuestros corazones lo que están haciendo es estar mirando a la cruz, elevando nuestros corazones a Dios y ofreciéndole toda la adoración y la honra que Él y únicamente Él se merece. Hoy, como ha leído nuestro hermano Diego, vamos a estar en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 31. Versículos 24 al 31. Y yo cuando estaba en este texto, cuando me estaba enfocando en la parte de aplicación del texto, del mensaje que iba a dar, en general, lo que estuve observando, y me topaba una y otra vez con un versículo que realmente influía en cómo nosotros entendemos la figura, la obra de nuestro Señor aquí en la tierra. ¿Qué vino Él a hacer aquí? Y cómo o de qué manera vino Él a hacer las cosas aquí. Ese texto está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mirad lo que está diciendo el texto. Yo he aquí que estoy a la puerta y está llamando. Si el que está dentro quiere abrirme la puerta, yo entro y cenaré con él y estaré con él y habrá una comunión conmigo. Yo creo que ahí vemos a un Jesús que no suena como el Jesús, como el Cristo de la Escritura. Yo no creo que Él esté a la puerta de cada uno de los incrédulos, de cada uno de los no creyentes, esperando a ver si o de su propia iniciativa o de su propio corazón, el creyente dice, bueno, está Cristo llamando a la puerta, de mi propia iniciativa y voluntad, yo voy a ir a abrirle. Suena un poco como que, bueno, yo estoy aquí esperando, ¿verdad? Estoy un poco ansioso porque la persona que está al otro lado de la puerta, al otro lado del corazón del incrédulo, sea capaz de caer en su propia conciencia de que me tiene que abrir la puerta. Además, olvidamos que cuando éramos incrédulos, o cuando nosotros no creemos en Dios, nosotros somos cadáveres espirituales. Nosotros no tenemos la capacidad de tener una vida. Por lo tanto, nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de reaccionar hacia nada. En Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos cadáveres espirituales. En Efesios, capítulo 2, versículo 1, podemos leer, que aparecerá en la pantalla, dice, y Él, esto es Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces con estos versículos vemos que la única manera en que Cristo va a entrar a la puerta no es que se quede esperando pacientemente a que nosotros le abramos, sino que Él tiene que entrar con poder, derribando el muro de incredulidad, la rebelión de nuestros corazones y resucitarnos de nuestra muerte espiritual para darnos vida. Si recordamos el pasaje donde está Jesús, toma la iniciativa cuando escucha de que su amigo Lázaro está mal, toma la iniciativa de ir a buscarlo. Espera 4 días. Él espera 4 días para ir a buscarlo, para que todo el mundo esté seguro
de que ni siquiera las tradiciones judías de que el alma subía al cielo al tercer día o al cuarto día, o de que todavía podía volver a la vida por sí mismo, él está seguro de que pasado 4 días, incluso las tradiciones judías no podían decir lo contrario. Lázaro estaba muerto. Y no sé yo qué tanto de permiso o qué tanto de conformidad Lázaro le estaba dando a Jesucristo para que él fuera a resucitarlo. No. Leemos en el versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, esto es Cristo, a la puerta del sepulcro de Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cristo enseña que nadie viene a él por voluntad propia. En Juan 6:44 tenemos que dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Y hasta la fecha, ninguno no incluye a alguien. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando dice esa palabra, si el Padre que me envió no le trajere, si observamos el verbo en griego, es si no lo arrastra contra su voluntad. Ese, si lo quieren estudiar, pueden ir a los textos originales, buscar comentarios y ver cómo ese traer o cómo ese llevar no es simplemente es acompañar ni invitarlo, es simplemente coger a alguien y en contra de su voluntad o con su oposición o por lo menos no con su ayuda, es arrastrarlo hacia él. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que Dios haga la obra y el Espíritu Santo nos dé la iluminación y nos regenere el alma. Y después tendremos vida, arrepentimiento y fe. Mirad el caso también, hablando del Espíritu Santo que es quien ilumina el entendimiento, miramos también en Hechos 16, versículo 14, el caso de Lidia. Allí es un claro ejemplo de que si Dios no hace la obra en nosotros no podemos responder positivamente al llamado de Dios. De Lidia dice así en Hechos 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta o para que entendiera, para que comprendiera lo que Pablo estaba diciendo. Esto es que Cristo derriba la puerta de incredulidad, nos da oídos para escuchar su voz y ojos para ver su belleza. Pero bueno, si nos vamos al Apocalipsis 3:20, entonces vosotros me diréis, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con que Cristo está llamando a la puerta y está esperando? Y si yo entro, y si Él me abre, yo entraré, y si no me abre, yo me quedo fuera. No tenemos mucho tiempo, por desgracia, no tenemos mucho tiempo. Bueno, sí tenemos mucho tiempo, pero por amor a vosotros no lo voy a hacer así. El contexto lo dice todo. Cuando nosotros vamos a un texto, nosotros tenemos que entender el contexto completo. Y ahí no se está hablando del evangelismo personal. Ahí se está hablando de que está echándole como especie de una advertencia a la iglesia de la Odisea, ese mensaje a las 7 iglesias, una de ellas era la iglesia de la Odisea, y estaba a punto, y le está diciendo, cuidado, porque estoy a esto de vomitaros de mi boca. Estoy a esto de vomitaros de mi boca porque vosotros sois tibios, no sois ni frío ni caliente. Estáis en un estado en el que estáis dentro de la iglesia, decís que sois iglesia, decís que sois creyentes, decís que... pero no me estáis dando fruto. Estáis entre Pinto y Valdemoro, como decimos por aquí. Y por eso mismo, por no definiros si estáis aquí o aquí, yo estoy a punto de vomitaros de mi boca. Y con esta advertencia, Él está diciéndole que si os estoy dando esta advertencia, os estoy amonestando, eso es mi llamado. Si hay alguno de mi verdadera iglesia, de mi pueblo escogido, de mis ovejas que escuchan mi voz, de los ojos que pueden ver mi hermosura, entonces esos sí escucharán esta advertencia y saldrán. Y entonces ellos sí saldrán de esa iglesia o renovarán esa iglesia. Está hablando a una iglesia en específico y no tiene nada que ver con el evangelismo personal. Cristo
de ninguna de las maneras se va a quedar fuera, impotente, para entrar en el corazón de alguien. Cuando Cristo quiere entrar en el corazón de alguien, entra en el corazón de alguien. Nadie se puede resistir eficazmente a la voluntad de Dios, porque ninguno tenemos el poder suficiente para resistirnos a la voluntad de Dios. Y Él ha determinado que tú, y Él ha conocido que tú eres uno de sus escogidos, de sus salvados, de los que tenían que llegar a ser de sus ovejas, de los que tenían que ser limpios por mí, por su palabra. Él va a entrar. Él va a entrar. Y lo increíble de todo esto, y lo maravilloso y el misterio, es que también nosotros, aunque la obra es de Dios y somos agentes pasivos a la hora de recibir tanto la capacidad como el llamado, como la disposición para responder, Dios nos hace responsables de hacer eso. Nosotros somos participantes por creer y confesar a Cristo. Y precisamente yo creo que este texto está hablando de esa situación. Está yendo a un incrédulo que es Tomás, le está dando un tiempo para que él esté sabiendo lo que han visto los demás y sin embargo lo deja durante una semana esperando. Una semana esperando. A ver si por su propia iniciativa él es capaz de decir lo que más adelante va a decir cuando Cristo se aparezca a él y pueda él declarar eso de Señor mío y Dios mío. Así pues tenemos que, por un lado, por la gracia de Dios, vemos la gracia que Cristo salva a quien quiere. Tenemos en Romanos, capítulo 9, versículo del 15 al 16, y si pueden anotarlo, donde estén anotándolo, me gustaría que en sus casas o cuando tuvieran un momento pudieran leer desde el 15 hasta el 29. Ahí verán una armonía de lo que estoy hablando. Pero nos basta decir que en el capítulo 9 de Romanos, versículos 15 al 16, dice así. Pues a Moisés dice, eso es, ¿quién? ¿Quién está hablando? Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si podemos extenderlo esto hasta el versículo 29, veremos que eso es totalmente una obra soberana de Dios y que a la vez, cuando nosotros confesamos con nuestra boca y nosotros estamos diciendo de voluntad que Él nos ha dado, confesar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que nos salva, es una realidad también y una responsabilidad nuestra. En el día de hoy vamos a ver el mensaje estructurado de una manera, bosquejo, estructurado de una manera que son dos puntos. Primero, esta aparición a Tomás. Ya recordáis que se apareció a los 10 y ahora se está apareciendo a los 10 con Tomás. Que le he puesto el primer punto de la duda. De la duda. Dentro de la duda hay un reto. Primero vamos a ver un reto del escéptico. Después vamos a ver la derrota del escéptico. Después vamos a ver la confesión del escéptico. Y por último, vamos a ver una bendición especial al que no es escéptico. Y en el segundo punto, que es el propósito de todo el Evangelio, que le he puesto a la vida eterna, de la duda a la vida eterna, veremos tres puntos. Uno, que Jesús es el Cristo, el ungido. El segundo punto será que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. Y el tercer punto va a ser las señales que confirman estos títulos y estos oficios. Vamos a empezar con el primer punto, de la duda. De la duda. Y empezamos con el reto del incrédulo. Dios nos va a guiar, y Cristo está guiando a cada uno de sus ovejas y a cada uno de sus salvados, nos va a guiar por tres pasos siempre. Siempre está, todos nosotros estamos involucrados en estos tres pasos. Es incredulidad, conversión y confesión. Primero, todos nosotros que estamos aquí, hemos sido incrédulos. Después, cuando a Dios le ha placido y ha tenido en su voluntad abrirnos nuestro corazón, nos hemos convertido, hemos regenerado nuestro corazón para responder a Dios de una manera que le honre y le glorifique únicamente a Él. Y finalmente nosotros siempre hemos hecho la confesión de que realmente Dios es trino, que Dios salva, que a través de Cristo es la única manera en la que nosotros vamos a llegar
a Él. Vamos a recordar un poco de dónde venimos. Vimos que el día 1 de la semana, esto es el domingo, María Magdalena fue de temprano, fue todavía cuando estaba oscuro. Recordamos que ella vio la piedra quitada, fue corriendo a decírselo a Pedro, después fue a Juan. Juan y Pedro fueron al sepulcro, vieron los lienzos, primero entró uno, después entró el otro, salieron y ellos se fueron, pero María Magdalena se quedó allí llorando. Y ahí tuvimos la primera aparición de Cristo. Se quedó llorando y cuando creyó ver al hortelano, primero vio al ángel, después vio al hortelano, y cuando creyó ver al hortelano era Jesús. Que cuando Jesús le habló a ella por su nombre, ella entendió de que ese era su Señor y su pastor. Después fue a los discípulos. En ese mismo día hubo más apariciones a los dos caminantes en el camino de Emaús. También a las otras mujeres que iban con María acompañándola. Pasó el día entero y por la noche Jesucristo se apareció a los 10. ¿Por qué eran los 10? Porque no estaba Judas, que ya había derramado sus tripas por el suelo, y porque Tomás no estaba. Y llegamos a este punto. Él se aparece a los 10. Se aparece a los 10 y les da señales para que ellos reconozcan que Él no es un espíritu y que Él es real. Realmente el Cristo resucitado. Le dice paz a vosotros. Como sabía que ellos no iban a tener paz hasta que Él no demostrara que era el Cristo resucitado, hombre todavía resucitado con un cuerpo glorificado, le da las señales y después los comisiona a que lleven ese evangelio, esas buenas nuevas de paz al mundo entero, diciéndole lo que nosotros tenemos que decirle al mundo, que cuando nosotros salgamos ahí fuera, que cuando nosotros estemos en el mundo, cuando nosotros hablemos a personas del mundo que incluso están dentro de aquí, de esta iglesia, de cualquier iglesia, le tenemos que decir, tus pecados son perdonados únicamente en tu fe de corazón y en tu proclamación de tu boca de que Cristo es Señor, de que Cristo es el ungido, el que tenía que pagar por nuestros pecados, el Hijo de Dios. Únicamente así. Si tú crees eso realmente en tu corazón, vas a hacer las obras que Él propuso de antemano que tú anduvieras en ellas, como dice Efesios 2:10. Tú vas a andar de una manera que es firme y conforme a la voluntad de Dios. Si tú realmente no confiesas a Dios en tu corazón, vas a andar como a ti te da la gana. No va a haber nada que te motive en tu voluntad para inclinarte a hacer lo que Dios quiera. En ese momento, después, y yo creo que intencionalmente, Jesús espera una semana aparecerse a Tomás. Pero empezamos el texto con los 10, diciéndole, oye, que hemos visto al Señor. Y con esto, todo esto que acabo de contar, este pequeño pasaje o paseo por los versículos anteriores, llegamos a este punto. Y con todo esto en mente, vamos a leer de nuevo para tenerlo bien fresco. Vamos a leer del 24 al versículo 29, que son lo que compone el primer punto, de la duda. Recordamos, tenemos el reto del escéptico, la derrota del escéptico, la confesión del escéptico y cuarto, la bendición especial. Versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no vieren sus manos, atento a esto, este es el reto. Si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. ¿Y ahora quién se vuelve? Ahora se vuelve a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué increíble.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. He puesto el primer paso por el que Cristo nos va guiando de la incredulidad a la derrota, de la derrota a la confesión y haciendo un énfasis en la bendición futura. Le he puesto al primer paso el reto del escéptico. Un escéptico es aquel que desconfía o duda de la verdad o eficacia de algo. Eso es un escéptico. De ahí que en el versículo 24 diga, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué significa Dídimo? No sabemos exactamente. Podemos hacer un barrido por el resto de las escrituras. Entendemos que esa palabra puede significar gemelo. Dídimo es gemelo. Era normal que en aquella época uno tuviera dos nombres, uno en arameo y otro en griego, y por eso Tomás el Dídimo podía ser que fuera esta práctica. O también puede ser que tuviera un hermano gemelo, pero tampoco nos habla del hermano gemelo. Se le menciona también relativamente poco en los evangelios. En Juan solo un par de veces. En Juan 11, que era cuando Jesús estuvo, como hemos visto antes, dispuesto a ir a Jerusalén otra vez, y como había miedo de que lo prendieran, los discípulos estaban diciendo, nosotros no vamos para allá, pero ¿quién fue el que dijo, vayamos con él y muramos con él? Aquí se ve un poco el carácter, algunos dirían que no, otros dirían que sí, un poco pesimista, porque no estaba confiando en que la voluntad de Dios tenía que hacerse de esa manera, pesimista, pero a la vez decidida. Tomás, a pesar del miedo, estaba diciendo, yo voy a ir y voy a morir con él. En Juan 14, en el capítulo 14, también vemos que Jesús estaba diciendo que vosotros sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Pero Juan, el escéptico, el que siempre le falta un poco más información para cumplir sus expectativas y para confiar y creer realmente, le dice, pero bueno, ¿a dónde vas? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino que debemos tomar? Vemos el carácter de Tomás, siempre pidiendo un poquito más. Siempre un poco pesimista, a la vez decidido, me faltan datos, dámelos, cuando ya Jesucristo se lo había dado todos los datos que él necesitaba. Y ahora en este texto le llamamos el incrédulo, el que duda, el dudoso, ¿verdad? Este texto nos ayuda mucho a Tomás para que nosotros le exaltemos. Y muchos dicen que como no estaba, es que... Y atacan mucho a Tomás por no estar junto con los 10 en esta ocasión, en la ocasión donde desapareció Jesús. Pero, oye, ¿quién de nosotros está siempre en cada una de las reuniones de la iglesia? Que levante la mano. Uy, iba a decir mentiroso. Nadie de nosotros nos reunimos siempre y cada una de las veces. Yo no sé exactamente por qué él no estaba allí. Pero yo sé que cuando los discípulos lo vieron a él le dijeron, oye, en esa misma noche, él se acababa de ir Jesucristo, y entonces al poco tiempo entró Tomás, y en eso le estaban diciendo, oye, que hemos visto al Señor. Aleluya, hemos visto al Señor. Casi en el tono y en el acento del texto en griego se ve claramente como el júbilo de los 10 contándole esto a Tomás. Qué bueno, qué felicidad se está viendo. Pero lo único que Juan está destacando aquí no era el júbilo, ni eran las descripciones detalladas que los otros discípulos le estaban diciendo a Tomás, sino lo único que destaca Juan en este texto es la incredulidad de Tomás. En el versículo 25 vemos que Tomás le dijo, si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y eso que ellos le estaban contando una vez tras otra. El tiempo continuo del verbo que le estaban contando y le contaron es que se lo repetían una vez tras otra. Ellos estaban diciéndole lo que habían visto, cómo lo habían visto, qué es lo que había hecho, porque nosotros tenemos aquí un texto parcial. Pero imaginaros cómo los 10 discípulos le estaban diciendo a Tomás todo lo que había pasado hacía una hora, unos minutos, un tiempo, hace nada. Que ha venido el Señor aquí, que estaban las puertas cerradas, que se ha puesto en medio de nosotros y nos ha dicho paz y nos ha dado señales para que creamos. Cree. Y Tomás está diciendo, como yo no vea y como yo no meta el dedo, por cierto, esa palabra también, dice que hablo mucho,
en el idioma original, pero es muy necesario. Y como estoy aquí, pues lo hago yo como yo quiero. En griego, esa palabra de meter, algunos textos en español lo traducen como si no toco su costado, no. Balo, que es la palabra en griego, se habla de introducir, de meter la mano tan a fondo como que estás enterrando algo que tú siembras. Antiguamente, pues tú enterrabas, ¿verdad?, la semilla en la tierra, pues da ese significado, esa connotación. Yo hasta que no meta mi mano hasta el fondo, como si estuviera metiendo algo dentro, una semilla dentro de su costado, hasta que yo no lo meta hasta adentro y yo no vea las señales en sus manos, yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Tomás no quiere creer. Y él quiere ver para creer. Y eso no es creer. Esto no es creer. Cristo con Tomás nos está dando un ejemplo que nos está preparando para decir, oye, Tomás, no seáis duros con Tomás, porque cada uno de vosotros erais exactamente igual que ellos. Era exactamente igual que ellos. Incluso hasta el día de hoy, nosotros, ¿quién no duda? ¿Quién no duda de la palabra y del poder de Dios? En los que hemos sido regenerados y somos sus hijos, en los que somos sus ovejas, en los que tenemos oídos para escuchar su voz, en los que tenemos el Espíritu Santo discerniendo dentro de nosotros. ¿Quién no ha dudado de la palabra de Dios? Todos nosotros hemos dudado de la palabra de Dios. Pero mirad, Cristo derriba ese muro de incredulidad cuando nos hace nacer de nuevo, y también Cristo puede derribar y convencerte de cada una de las dudas que tú tengas hoy en día como hijo suyo. Tú tienes duda en la palabra de Dios, confía. Él es mucho más poderoso para hacer obras en tu vida que ni tú puedes llegar a imaginar. Tienes que confiar. Cristo, ¿qué hace en estos casos? ¿Te deja solo? ¿Alguna vez nosotros nos hemos sentido solos? Sí. ¿Algunas veces nosotros hemos sentido que Dios está lejos? Sí, lo estamos viendo en el estudio eso, en los salmos, como nos parece que Dios está de espalda, pero es por nuestra culpa. Dios nunca nos abandona. Dios nunca te va a dejar en la duda. Solo te está diciendo dónde está la fuente de vida y de gozo y de paz de tu propio corazón. En el segundo punto, hemos visto el primer punto que era, ¿cuál? El reto del escéptico. En este segundo paso que Cristo nos está guiando para derribar nuestra incredulidad, tenemos la derrota del escéptico. Y cuando digo derrota estoy hablando de la teología de la conversión, de la regeneración, que es distinta a lo que había antes, a lo que es después de Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por qué no estaba Tomás allí? ¿Alguien sabe por qué no estaba Tomás allí? Y es muy peligroso empezar a decir, se había ido a Galilea, había vuelto a su antiguo oficio, no estaba, no quería estar, había perdido la comunión con sus hermanos, los apóstoles no querían que estuvieran con él. Es muy peligroso y malo y contraproducente especular cuando la Biblia no te da datos exactos de lo que pasó. Es posible que estuviera Tomás con temor y metido en su casa. Hay mucha gente que cuando teme o cuando está triste realmente se mete en su casa y lo que quiere estar es lamiéndose sus heridas solo, sin que nadie le moleste. Es posible que haya sido así. O es posible también que haya ido a comprar comida para los 10, para los 11, para todos los que estaban allí. Es posible que yo no sé, que haya ido al baño. Cualquiera de los motivos puede ser. Pero si estamos hablando de temor, ¿no sería natural? ¿No sería natural que Tomás tuviera miedo y por eso no estuviera reunido? ¿Qué estaban haciendo los 10? Los 10 tenían miedo. Los 10 tenían mucho miedo, por eso estaban unidos, porque algunos cuando tienen miedo se juntan, unidos, atrancaron las puertas y estaban allí encerrados por miedo ¿a quiénes? A los judíos y a la represalia. ¿Y estamos hablando de dudas? ¿Hablamos de alguien que duda? Los 10 estaban dudando. Es más, cuando le reportaron, cuando le dijeron la información las mujeres, no las creyeron. Ellos también dudaron de eso. Pero a los 10 no se les señala como los 10 que dudaron, como los 10 incrédulos, como los 10... No, se señala únicamente a Tomás. Por eso digo que es intencional que Juan escoja a Tomás aquí,
para darnos estos 3 pasos y ver cómo la soberanía de Dios es la que derriba desde la duda hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. El texto evidentemente no le presenta como un villano porque una vez se ha aparecido el Señor, Él estaba ya ahí. Él no se había ido a Galilea. Él normalmente estaba en reunión con sus hermanos. La razón por la que este texto está aquí por parte de Juan es precisamente para darnos esa lección a nosotros. En el versículo 25 le dijeron, al Señor hemos visto. Y como digo, todo esto ocurre en el domingo. Por la mañana, María Magdalena va al sepulcro y era el día 1 de la semana. Esto es domingo. Es la tercera vez que se dice esto. Era el domingo. Después él por la tarde-noche, él se aparece a sus 10 discípulos. Era domingo. Y ahora mismo, todavía, del 24 y hasta que no lleguemos al versículo 26, todavía estamos en ese primer día. Todavía estamos en ese primer día. Ellos le cuentan con detalle la aparición de Jesús. Y después en el versículo 26 ya dice que ha pasado del versículo 25 al versículo 26 pasan, ¿cuántos? 8 días, ¿no? 8 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. ¿En qué día estamos? Pasaron 8 días, ¿no? Y nosotros naturalmente, ¿cómo contamos? Esto era domingo, todavía era domingo, y lo contamos ¿cómo? Lunes, hasta el lunes, ¿verdad? Por eso hay que entender cómo se escribió la escritura en aquel momento. Los judíos contaban cada uno de los días contando en el día en el que estaban. Los judíos contaban los días a partir del día en el que estaban. Y cuando se nos está diciendo en el versículo 25 que pasado 8 días, desde que ellos le contaron a Tomás que el Señor había estado ahí, contaban el domingo también. Entonces tenemos como la Biblia no se equivoca. No tiene contradicción ninguna. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero si no entendemos la manera de contar los días en aquella época del pueblo judío, podemos llevarnos a contradicción y decir, cuidado, vamos a debatir. Porque la Biblia sí que se equivoca. Y si la Biblia se equivoca en algo, se puede equivocar en todo, si yo me lo planteo así. Y estaban en el mismo lugar. ¿Cuál era ese lugar? El aposento alto. Podemos especular de que era el aposento alto, podemos decir o creer por la revelación de aquellos primeros cristianos que podía ser aquella casa de María, de la madre de Juan Marcos. Tenemos un texto en Marcos, que creo que lo anoté por aquí, Marcos capítulo 14, versículos 51-52, cuando ese joven, ¿os acordáis de ese capítulo cuando el joven está envuelto en una sábana y por correr, antes de que lo pillen, que lo cojan, que lo prendan, quedará mejor así en el vídeo, antes de que lo cojan, huye desnudo? Se entiende, porque es la única referencia en todos los 4 evangelios que está esa escena, se entiende, y ya que esto lo escribe Marcos, es que ese que huye desnudo era Juan Marcos. Y Juan Marcos estaría en casa de su mamá. Entonces Juan Marcos se levantaría con su sábana, iría, oye, hay alboroto aquí, voy para allá, veo la situación y antes de que me prendan, salgo huyendo. Pero no podemos saber, no podemos saber. Puede ser que sea esa casa grande donde ellos solían reunirse. Estaban reunidos allí en Hechos 20, cuando estaban orando todos por Pedro, que estaba encarcelado. Y en Hechos 12:12 también tenemos otra referencia que nos puede decir que esa casa era la que estamos hablando. Hechos 12:12, tenemos que, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Puede ser que sea esa casa la misma de la que estamos hablando. Pero, como hemos dicho antes, especular y asegurar una especulación es algo que no es correcto. No es correcto. Lo importante es eso. Lo importante es que estos 8 días después acaban en un domingo. Y que aquí Cristo lo que está pregonando y enseñando es que está estableciendo un patrón. 3 veces se dice que era domingo. Por la mañana, por la tarde y a los 8 días después era otra vez domingo. En estos 3 domingos apareció Cristo muchísimas veces. Aquí está estableciendo un patrón. En el versículo 26 dice que 8 días después llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Exactamente igual que había pasado 8 días antes, ¿verdad?
exactamente igual. Y le está diciendo paz a vosotros, la misma situación que 8 días antes. Ahora ellos ya tienen paz. Porque mirad cómo Jesús no da puntada sin hilo, como solemos decir, ¿no? No da puntada sin hilo. Jesús está reconstruyendo de nuevo toda la misma situación que habían tenido 8 días antes. Reconstruyendo totalmente esta situación. Mismo día, los 10 allí, pero ahora estaba Tomás. Se les presenta en medio de ellos con calma, con las puertas cerradas, todavía tenía las puertas cerradas, y se pone en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Y paz a vosotros porque ya vosotros sabéis que ya no tenéis enemistad con Dios. Ya no hay enemistad con el Padre. El Dios omnipotente que estaba airado por culpa de nuestro pecado, ya no está airado con nosotros por la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Por eso ahora ya a ellos lo único que les puede decir es shalom o paz a vosotros. Ya no hay enemistad entre vosotros y el Padre. Ahora ya vosotros estáis limpios y regenerados en vuestros corazones. Pero se da la vuelta y ¿a quién es el que estaba dudando? ¿Quién es el que todavía no tenía paz? ¿Quién es el que durante todos 8 días estaba pensando y dándole vuelta a la cabeza y esperando? Y Jesús allí esperando, bueno, ¿creerá por sí mismo? En estos 8 días porque se nos está presentando el texto de que el domingo por la tarde, después de que se fue Jesús, le contaron todas estas cosas con detalle y él dijo que no voy a creer. El lunes seguramente le contaría lo mismo. El martes le contaría lo mismo. El miércoles, el jueves, todos los días le contaría lo mismo. ¿Tomás creyó durante esos 8 días? No creyó. Él se quedó ahí todavía dudando y en su incredulidad. Por eso, si Cristo no hace una obra en tu corazón, por mucho que tú estés escuchando, por mucho que tú estés conociendo, por mucho que tú me debatas sobre el griego, sobre el hebreo, sobre la historia, sobre la arqueología, por mucho que tú sepas, si Cristo no hace una obra en tu corazón, no la derriba, tú no vas a creer que Él es tu Salvador. Y mira qué tierno, porque mira qué tierno. Se da la vuelta a Tomás, que era el que dudaba todavía, y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela, mismo verbo también que Tomás dijo, y métela profundamente en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Cristo estaba allí. Cristo estaba allí 8 días antes. Cuando ya los 10 discípulos y Tomás no lo veían, Cristo estaba todavía ahí, escuchando. Está citando exactamente las mismas palabras que Tomás pidió que les fueran demostradas para creer. Incluso cuando no le vemos, Cristo siempre está ahí. Y aquí te lo está demostrando. Tú pediste esto, pediste la misma situación, pediste las mismas señales, estas señales que yo te estoy dando. Toma, estas señales te las voy a dar. Pero decide esperar. ¿Para qué? ¿Por qué creéis que Cristo le hace esperar 8 días? En Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5, si lo pueden leer en sus casas, nos da la respuesta. Nos da la respuesta. ¿Alguien lo puede leer? Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5. ¿Cuál? Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Yo. Venga, léelo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba produce paciencia. Y después de la paciencia ha dado su fruto correcto, crece nuestra fe, ¿verdad? Entonces yo creo que intencionalmente Cristo lo deja 8 días en su propia incredulidad, esperando que tenga paciencia hasta ver las señales, precisamente para demostrar esto. Porque nosotros también somos edificados y nosotros tenemos un crecimiento espiritual cuando perseveramos en una paciencia de la palabra, esperando las promesas de la palabra de Dios. Ahora Cristo le está diciendo, ¿ves? Toma, mira mis manos, mete la mano en tu costado
te voy a dar todo lo que me pediste, ¿qué más necesitas? Es más, en este momento, ¿qué más necesitamos cada uno de nosotros aquí para creer absolutamente en la palabra de Dios? ¿Qué más pruebas? Te ha preservado hasta aquí, te ha dado un corazón nuevo, te ha dado su palabra. ¿Qué más necesitamos nosotros para perseverar y creer en la palabra de Dios? En este momento, cuando Él le dice, haz las cosas que yo te he dicho que tienes que hacer o que tú me pediste que hiciera, ahora, Tomás cree. Cristo siempre hace lo necesario para salvar a los suyos, siempre vence la incredulidad de los suyos. Él siempre gana. Él no se queda fuera tocando la puerta de nadie. Él entra donde quiere, cuando quiere y como Él quiere. Eso lo podemos tener claro nosotros. Podemos llegar a asimilar y a rendirnos ante la soberanía y el poder de Dios para saber y declarar a voz en grito de que Él hace su obra a pesar de nosotros mismos. Eso es lo que Él está buscando así, como así ha hecho con cada uno de nosotros. Pero vosotros me diréis, yo no he tocado el costado de Cristo. Yo no he tocado esos clavos. Yo no lo he visto con mis propios ojos. Primero, mira lo que estás pidiendo. Mira lo que estás pidiendo. Tú estás pidiendo señales. Entonces estás pidiendo lo mismo que aquella generación adulta que estuvimos hablando la semana pasada o la anterior, no me acuerdo. Estás pidiendo una señal y la señal ya se te fue dada. Que él iba a levantarse de entre los muertos al tercer día. Esa era la señal de Jonás. Pero tú le vas a pedir ahora que me dé señales como diciendo, yo voy a empezar a andar en tu voluntad, Padre, cuando tú me des muestras a mí y evidencias para que yo empiece a andar en ese sentido. Estás peor que un incrédulo. Estás retando a Dios en ese momento. Y ya tenemos las señales, y ya tenemos las evidencias. Y esas evidencias están plasmadas en ese libro que tienen cada uno de ustedes delante, en su escritura, en su palabra. Él es quien nos busca, nos convence y nos capacita. Pero tú eres responsable de confesar con tu boca y creer en tu corazón que esto es así. Él te ha dado todas las señales. Lo tienes todo escrito en la Biblia. No me digas de que no hay nada en la Biblia que te haga falta porque no está. Necesito saber cómo comportarme con mi esposo, con mi mujer, con mi hijo, con mi jefe, en la sociedad, en cada circunstancia, conocerme más a mí mismo, mis propios pecados, cómo son los atributos de Dios. Está todo. Por eso digo yo que la Biblia es verbal, es plenaria, es suficiente, es inspirada. Si no creemos que la Biblia es así, evidentemente, cuando nos veamos en una situación, no sabremos dónde están nuestras normas de conducta y dónde buscar para tener ese consuelo. Y ahora, después de que Jesús le ha dado las señales y ya le ha dado todo lo que Tomás quería, te he dicho, no sabemos si Tomás realmente metió su mano, espero que no, no creo que le hiciera falta. En ese momento, porque la construcción gramatical es, me dijo eso y inmediatamente hago lo siguiente, y lo siguiente que hizo fue la confesión del escéptico. Esta confesión. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Qué significa Señor? Y el otro día estábamos hablando sobre esto. ¿Cuál es la palabra que define, que se traduce como Señor? Curios. ¿Verdad? Estábamos hablando el otro día de lo que es un Señor. La connotación puede significar que es el amo, el dueño de algo, pero tenemos que volver a ahondar en el texto y en la cultura de aquel momento para saber cuando un judío leía aquello, qué le venía a la mente. Para iluminaros un poco todo esto. Cuando un judío leía la palabra curios, y cuando él ve que Tomás dijo, curios mío y Señor y Dios mío, él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Cuando el judío leía el Antiguo Testamento,
él leía 7000 veces la palabra curios. 7000 veces la palabra curios. Ellos, Yahvé, el nombre de Yahvé, no lo querían pronunciar. Jehová, en hebreo, no querían pronunciarlo. Entonces, cuando 400 años antes del Nuevo Testamento, los escritores de la Septuaginta tradujeron del hebreo, perdón, del hebreo al arameo, lo tradujeron en griego. Ahora ya nadie hablaba hebreo. Pero como ellos no querían pronunciar el nombre de Jehová ni de Yahvé, lo que hicieron fue poner Adonai. Adonai. Antiguo. Y ahora en griego es Curios. Yahvé, que es lo mismo que Jehová, ellos no quisieron pronunciar su nombre, entonces lo cambiaron continuamente por Adonai, que ahora es Curios. Por lo tanto, cada vez que el judío leía en algún sitio la palabra curios, él estaba diciendo, esto se refiere a Dios. Esto sí que se refiere a Dios. En Éxodo, además lo tenemos muchísimo. Tenemos 7000 veces la palabra curios cambiada por Jehová en el Antiguo Testamento. Vamos a ver solo un par de ejemplos. En Éxodo 3.15, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, Adonai, curios, porque incluso en aquella traducción, debajo del nombre de Jehová o Yahvé, abajo, escribían curios o Adonai. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 22. Yo soy... ¿Qué podemos leer ahí? Yo soy Jehová, y Jehová es curios. Jehová es curios. Cada vez que yo leía la palabra Jehová, abajo venía transliterado curios, Señor, Adonai. Yo soy curios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En Deuteronomio 6.4, en la gran Shema, dice, oye Israel, curios, Deuteronomio 6.4, la gran Shema, oye Israel, curios, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y Tomás cuando ve a Cristo resucitado dice, curios mío y Dios mío. ¿Y por qué repite eso? Y Dios mío. Porque curios, cuando estaba añadido, la frase era en paralelo o hacían referencia a la divinidad, era precisamente esa palabra, Jehová. Ellos, los judíos, cuando leían curios o escuchaban curios, directamente relacionaban esa palabra a la divinidad, a Jehová, a Yahvé. ¿De acuerdo? Esto es maravilloso, porque ahora Jesús no lo corrige. Esta es de las mayores declaraciones que nadie puede haber escuchado, y Jesús no lo corrige. En esta ocasión ya no lo corrige, ya no se está escondiendo. Señor mío y Dios mío, curios mío y Dios mío. Y él le dice, bien, bien, ahora sí has entendido, ahora sí has comprendido en tu corazón, ahora entiendes, Tomás, bien has hablado. Jesucristo es el Hijo eterno, de su Padre eterno. Cristo tiene que ser Hijo eterno. Y creo que lo hace de una manera tan especial en este texto porque utiliza a Tomás. Creo que ahí lo que está haciendo es un reflejo para nosotros mismos. Todos estos pasos desde que hemos empezado, Él es el que hace la obra, Él es el que convence, Él es el que derriba, Él es el que coge un incrédulo, que lo reta y le lleva a la confesión, a la conversión, y de la conversión lo lleva a la confesión de que realmente el que tiene delante y que Jesús de Nazaret, el Cristo, es Señor, es Señor. Y ahora sí le hace una pequeña corrección, ¿verdad? 29, versículo 29, y aquí estamos hablando del cuarto punto. Una mejor bendición al que no es escéptico. Hay una mejor bendición al que no necesita señales y cree sin haber visto. Versículo 29, Cristo agrega, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La confesión de Tomás es una confesión para todos nosotros. ¿Quiénes son los que no vieron
y creyeron? Nosotros. Nosotros somos, sin haber visto al Señor y esas señales, somos nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 9. Lo hemos dicho antes, que si confesares con tu boca que Jesús es Curios, lo que acaba de decir Tomás, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, como lo están viendo allí, serás salvo. Serás salvo. Juan está escribiendo 60 años después de esta situación. Recordamos, ¿no? Juan ya tendría aproximadamente unos 90 años cuando él está escribiendo su evangelio. Unos 90 años. Hace 60 años casi que pasó todo esto. Y él está recordando todo aquello y dijo, un momento, pero es que hoy en día ya no tengo a quien escribirle que seguramente haya visto al Señor resucitado. Ya de aquellos 500 y pico de personas que se le apareció el Señor, ya ninguno está aquí. Tengo que decirle que las señales, el creer y la bendición que Cristo nos dijo en aquel día es precisamente para estos que ahora mismo, sin ver a Cristo, creen. Recordamos, 60 años después. Es una tremenda bendición. Una tremenda bendición. Y una tremenda urgencia. Hay una tremenda urgencia también aquí. Es una tremenda bendición para aquellos que no necesitan ver y creen. Pero también hay una tremenda urgencia para decirle a los que todavía no ven ni creen que tienen que creer. Tienen que creer. Todo el mundo va a confesar a Dios. Todos los términos de la tierra van a doblar sus rodillas y van a confesar que Dios es Señor. Nadie se quedará fuera de esa confesión. Único. ¿Cuándo vas a creer en eso? ¿Cuando todavía estás vivo y tienes tiempo? ¿O después ya cuando estés consumiéndote en tu propia condenación eterna? Esa es la urgencia de proclamar esas buenas nuevas. Esa es la urgencia. Todo el mundo lo va a confesar. La cuestión es cuándo lo vas a confesar. Estás perdiendo el tiempo, estando expuesto en su palabra, viendo las señales que Cristo hizo, estando en un entorno en el que Dios te ha permitido estar, y aún así no crees. Ten cuidado, mucho cuidado, porque si hoy vienen a reclamar tu alma y no has confesado a Dios como tu Curios y como tu Salvador, estás condenado por toda la eternidad. Y eso crea un dolor tan punzante en el corazón que es difícil de expresar. Dan ganas de coger a alguien de la solapa y decirle, oye, tú que duermes, despiértate ya, porque te amo a ti, porque amo al mundo también, porque amo al prójimo y están perdidos, muertos, ciegos, desorientados. Hoy podemos salir ahí, es muy difícil centrarse en esto sin mirar a lo que está pasando en esta semana. Todo el mundo yendo detrás de algo inútil, Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11, dice así, y con eso acabamos el primer punto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, está hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, todo idioma, todos los términos de la tierra, confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Dios Padre. En Isaías 41, 23, y esto lo busco yo. Isaías, y si quieren acompañarme, Isaías 45, versículos 21 al 23. 25
45, del 21 al 23. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Ningún otro de los que están ahí fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice este juramento. De mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Que a mí, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hay una urgencia, y tenemos que proclamar esta urgencia, y tenemos que decirle al mundo que el Señor ha resucitado. Hemos visto cómo ha pasado, como el Señor, como Cristo ha guiado a un incrédulo hasta la derrota de ese incrédulo, hasta la confesión de ese incrédulo, hasta la bendición a los que no son como ese incrédulo. Y ahora pasamos al segundo punto, los versículos del 30 al 31, que nos habla que vamos hacia la vida eterna. Es el propósito de esta carta. El propósito de esta carta está en estos dos versículos. El que ataca el cristianismo siempre va a atacar estas dos cosas que estamos viendo aquí. El que ataca al cristianismo siempre va a atacar estas dos cosas que están aquí. Tanto el oficio de Cristo como la persona de Cristo. Si nos vamos a los testigos de Jehová, ¿qué hacen los testigos de Jehová? ¿Reconocen que el Señor, que Cristo, que Jesús de Nazaret es el Señor? ¿Es curio? No. Fallan eso. Si nos vamos a esto de los carismáticos de un solo Jesús, ¿qué están negando? Están negando que la persona de Jesucristo no es una con el Padre y con el Espíritu Santo. Hay una segunda categoría también en lo que atacan siempre los que están en sus tinieblas todavía, atacan al cristianismo y atacan a Cristo y atacan a Dios y atacan al Espíritu Santo. Y es la obra también de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra del Hijo. Y decimos que esa obra no fue suficiente. Sobre todo los católicos. Hay muchos, los musulmanes, los islamistas, hay muchos que creen que la obra de Cristo no fue suficiente. Que cuando Cristo en la cruz dijo consumado es, no fue todo consumado, no fue todo completo. Nosotros con nuestras obras tenemos que participar de la gracia. Y si nosotros no participamos de la gracia, reducimos la gracia y después tenemos que hacer una estación de penitencia detrás de un paso para equilibrar la gracia, porque nosotros hemos restado gracia. Eso no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Dios de la Escritura. Por lo tanto, todos aquellos que están atacando el cristianismo siempre están atacando o la persona de Jesús o la obra de Jesús. Es decir, que para ser salvo necesitamos comprender quién es Jesús y también qué ha hecho Jesús. Y Juan lo sabe muy bien. Por eso nos dice del versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis. ¿El qué tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Jesús de Nazaret es el ungido, el Mesías, el Cristo. Vamos a ver cómo Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y vamos a ver también cómo sus obras y las obras que aquí marca Juan corroboran de que Él es todo esto. Cristo, el ungido de Dios. Cristo tiene que ser el ungido. ¿Y qué significa ungido? ¿Alguien sabe qué significa la palabra ungido? Enviado, comisionado con una autoridad especial, ¿verdad? Sí, esto es. Cristo es Mesías. Ungido es lo mismo que decir Mesías y Mesías es lo mismo que decir Cristo. Tenemos que el ungido de Dios, el que ha sido comisionado por Dios para una obra específica que veremos luego, es Cristo o es Mesías. Este tenía que ser humano. Y tenía que ser humano porque ya en Génesis 3:15, aquí se nos promete que la simiente de Eva y de Adán, esa simiente que tenía que ser un hombre, iba a aplastar la cabeza ¿de quién? De Satanás, ¿verdad? En Génesis 22:18, por ejemplo, aprendemos que esta simiente de Eva que pasó a la simiente de Abraham, esta simiente, que era un hombre, que era humano, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Este ungido, en Levítico 4:3,
Se dice que por primera vez es que los sacerdotes son ungidos de Dios, y vemos por primera vez esa palabra. Este ungido también tiene que ser mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, este ungido tenemos en Deuteronomio 18 que el Mesías es como el segundo Moisés. Es también el segundo Moisés. ¿Y Moisés qué fue? Un profeta. Un profeta. Tenía que ser humano y aparte, como vemos aquí en Salmo 110:4, tenía que ser un profeta. Tenía que ser un profeta. También, como vemos en Samuel 7, tenía que ser rey. Y podemos buscar más tarde todos estos versículos porque no nos da tiempo. Me gustaría y me encantaría, pero no nos da tiempo. En Samuel 7, el Mesías, el Hijo de Dios, que reina para siempre. Reina para siempre. Y esto es rey. En Isaías 42, del 1 al 2. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, que quiere decir ungido, Mesías, el Cristo. Mi Cristo, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Eso es la unción. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni se hará oír en las calles. Tenemos que necesitamos saber que Jesús de Nazaret es el Cristo, para después conectarlo con las señales. Si yo te digo que yo hago una señal, pero esa señal o ese milagro no apunta a Dios, estoy haciendo señales y obras y milagros de demonios. Isaías 42:7. Tenemos Isaías 42:7. Para que abra los ojos de los ciegos. ¿Quién abrió los ojos a los ciegos? Jesucristo. De todos los que estamos aquí, nada más que uno sabe quién abrió los ojos a los ciegos. ¿Quién abrió los ojos a los ciegos? Jesucristo. ¿Para qué? Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quiénes son los que están morando en tinieblas? Los que no creen en Cristo. Esto es el hecho, estas son las acciones del ungido de Dios. Isaías habla muchísimo del ungido. Vamos a Isaías 61, versículo 2. ¿Qué vino el ungido a hacer? Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios de nuestro Señor, a consolar a todos los enlutados, ¿verdad? Si vamos a Lucas 4:18, eso fue lo que estamos rememorando ahí. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor, ¿recordáis esta escena? ¿Recordáis en Lucas 4:18 cuando él se pone a leer, va a la sinagoga y se levanta para leer la Escritura? Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, soy el Cristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí Jesús de Nazaret está diciendo exactamente que yo soy ungido. Y yo estoy citando a Isaías. ¿Y para qué él ungió? Para hacer todo eso. Para hacer todo eso. ¿Y dónde están todas esas palabras? En la Biblia. ¿Y aquí le tenemos que llevar la Biblia con toda urgencia? Al mundo. En Daniel 7 vemos, por no perder más tiempo, en Daniel 7 que vemos que ese hijo de hombre es humano y que él va sobre las nubes y que él viene a impartir justicia en el día de mañana. En Daniel 9, versículo 26, también dice que ese ungido de Dios será matado y que ese ungido de Dios será levantado de los muertos. De los muertos. Él es un mediador. Es un mediador. Otro texto grande, el Salmo 2. Vamos a leernos el Salmo 2 entero. Él dice, ¿por qué se amotina la gente de los pueblos? Piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2. Salmo 2. ¿Quién es ese ungido? Versículo 7. ¿Quién es el ungido? El rey, Dios dice, yo le he dicho a mi hijo, yo te engendré hoy. Por tanto, yo te engendré hoy. Tú eres mi ungido. En el versículo 10, oh reyes, sed prudentes,
Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. Honrad al Hijo, esto es a su heredero, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían sin tener que verlo. Y también Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Hemos visto que es el Cristo, el Mesías, el ungido, es también el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios precisamente porque nace y parte y es generado de Dios. Es su misma esencia. Por eso fue tan radical cuando Él dice que yo soy hijo del hombre, hijo del Padre. ¿Fue tan radical esto? Por supuesto que fue radical. Por supuesto que esto fue bastante radical que Él dijera eso. Nadie se llamaba a sí mismo hijo de Dios. Hay en el Antiguo Testamento un par de veces nada más en las que se dice que los hijos de Dios, pero siempre se refiere a seres angelicales. Pero aquí Jesús de Nazaret está diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. En Juan 3:13 dice, yo descendí del cielo. Yo soy eterno. También dice Juan 8:58. Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es eterno. Él tiene autoexistencia. Juan 5:21. Él tiene autoexistencia. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo de Dios, a los que quiere, da vida. Él tiene autoexistencia. Él también es omnipotente. El Hijo de Dios tiene todos esos atributos. Eterno, autoexistencia, omnipresente. Mateo 28:20. Y yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo en cada momento. Eso es omnipresente. Omnipresente. Él tiene los mismos atributos que Dios. Por eso es el Hijo de Dios. En Juan 10, a partir del versículo 30, ahí está claro por qué los judíos, cuando escucharon que Jesús de Nazaret se dice que es el Hijo de Dios, se enfadaron tanto. Ahí está claro. Porque cuando él dice en el versículo 30, todos los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Por qué volvieron a tomar piedras? Porque él se estaba haciendo Hijo de Dios. Y un Hijo de Dios, en aquella época, era llamarse Dios mismo. Era llamarse Dios mismo. Juan, capítulo 10, versículo del 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está claro que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios, que como Hijo de Dios tiene los mismos atributos porque parte del Padre y es de su misma esencia, de que es eterno, omnipresente, omnipotente, de que está demostrado de que Él se declara en todos estos pasajes que hemos leído, se declara Hijo de Dios y Cristo, el Mesías. Y aquí, en esta última texto que hemos leído, está diciendo que yo estoy diciendo todas estas cosas, pero vosotros tenéis que corroborar que todo lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Y cómo lo corrobora? Con las señales. ¿Cómo lo corrobora? Con las señales. Eso es lo que nos está, lo mismo que estaba haciendo Jesús para Juan y aquella audiencia original, es lo mismo que Juan está haciendo ahora para nosotros. Nos va a presentar señales para que entendamos que Jesús de Nazaret realmente era el ungido y el Hijo de Dios. Quiero leer una cita de C.S. Lewis. ¿Sabéis quién es C.S. Lewis? ¿Todo el mundo? Sí, ¿no? ¿Quién es? C.S. Lewis es el escritor de los Crónicas de Narnia. Pero también ha escrito más libros. Y uno de ellos se llama Mero Cristianismo. Únicamente cristianismo. Y es una defensa y un ataque también a los que no creen en lo que es la básica o lo elemental del cristianismo. Y ahí dice, C.S. Lewis, en este Mero Cristianismo, dice, y está hablando muy a colación de lo que yo estoy diciendo, él dice, intento con esto, con todo lo que él está argumentando a favor de que Jesús de Nazaret es el Cristo y el Hijo de Dios, estoy intentando con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos suelen decir acerca de Jesús.
Dicen, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no podemos decir. Un hombre que fue solamente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería o un lunático al mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el mismísimo diablo. Tenéis que escoger. Y aquí nos habla a todos nosotros, a todo el mundo que lea. Tenéis que escoger o a ese hombre. Tengo aquí un error. Tenemos que escoger a ese hombre. Tenemos que escoger en que sea él era el Hijo de Dios o era un loco de remate o algo mucho peor. A esto podéis hacerle callar por necio. Él dice, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio. A este Jesús, si no dice ser, si no es lo que él dice ser, podéis hacer lo que queréis, escupirle, matarle como si fuera un demonio. O podéis creer y caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces, con descendientes, ¿sabéis lo que es? De que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa oportunidad, no quiso hacerlo. Dios no te está dando la oportunidad, ni te está abriendo el abanico de posibilidades de que tú confieses que Dios es algo distinto a lo que Dios ha dicho que es Él. No hay opciones. O Jesús de Nazaret es el que dice ser, o no es nada para nosotros. O nuestra fe está fundamentada en cosas vacías e inútiles. Vamos a ver por último las señales. Las señales. Porque todo esto que estoy hablando, todo esto que Cristo y Jesús de Nazaret derriba, la incredulidad a través de la confesión, después una bendición, y después que Él demuestra que es Cristo, que demuestra que es Hijo de Dios, eso tiene que estar corroborado por algo, ¿verdad? Las señales, las señales. Nosotros pedimos, en aquella época estaban pidiendo los judíos que Jesús hiciera señales. ¿Qué señal nos das? De que tú eres el Mesías. Oye, os estoy dando señales. Pero ¿qué pasa? Que los judíos de aquella época querían otro tipo de señales. Querían ver al Mesías que venía a reinar con justicia, con vara de hierro. Querían ver cómo Jesús de Nazaret, el que tenía delante, si él decía que era el Mesías, realmente iba a terminar con toda la opresión del pueblo judío e iba a gobernar la tierra duramente. Pero, primero tenía que venir el Cristo sufriente, el que pagara por nuestros pecados, el que nos llamara a amistad con Dios, para que después Él pueda venir y reinar con poder. Estas son los 4 señales, y atendan, porque esto es lo último y lo mejor. Estas son las 4 señales que Juan está dándonos para que entendamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Cristo. Juan 2:11, agua en vino. Cada vez que estoy diciendo algo de esto, podéis verlo en el contexto de que son señales, ¿vale? Juan 2:11, agua en vino. Juan 4:54, el hijo del rico. Esto es maravilloso, leerlo en casa, porque solo con su intención de hacer algo, de sanar al hijo del rico a distancia, así lo sanó. Así lo sanó. Juan 6:14. ¿La alimentación de quiénes? De los 5.000. La alimentación de los 5.000, tal como estaba escrito y profetizado en Isaías 42. Y la resurrección de Lázaro. Y la resurrección de Lázaro en Juan 11. Son 4 señales, ¿verdad? Específicamente. Pero entendemos también que Juan, en Apocalipsis, él presenta el número 7 como algo perfecto. Y ahora se nos queda un poco como raro, ¿verdad? Como raro pensar que ahora solo nos presenta 4 señales para corroborar que Jesús es el Hijo de Dios y que viene a derribar nuestra puerta y nuestro corazón incrédulo. Qué raro. En Juan 9:16 hay otro milagro y está conectado, el haberle dado la vista a este ciego, está conectado a un contexto de dar señales. Y en Juan 5:36, también sana a un cojo de nacimiento y también luego, más adelante, viene y dice que eso es una señal, es una señal. Tenemos las 4 específicas y tenemos estos 2 milagros que también están conectados a
a las señales. Tenemos 6. Nos falta una, ¿verdad? Nos falta una. Esta es la que falta. Y Juan lo deja también ahí en el aire, esta 7ª señal, para que todo el mundo escuchemos de la propia boca de Jesús de Nazaret cuál iba a ser la 7ª señal. Juan 2, versículos del 18 al 19. Juan 2, versículos 18 al 19. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Aquí estamos escuchando de la propia boca de Jesús de Nazaret que la 7ª señal, la última señal, la señal definitiva para que todos creyeran que era el Hijo de Dios, esto es, Dios mismo, que era el ungido de Dios, el Cristo, el único que puede salvar, el único que puede ser mediador entre el hombre y Dios, era Él. ¿Qué vas a hacer con esta información? No te he podido dar, sí te he podido dar muchos más datos. Podemos discutir durante horas, si queréis, cualquier cosa. Pero hemos visto que Cristo derriba la incredulidad del escéptico, que Cristo acepta el reto también de los escépticos, que Cristo hace que nosotros confesemos con nuestra boca que Él es Señor y Dios, que el Señor nos está dando una bendición especial a aquellos que creemos sin haber visto, a través de su palabra aquí escrita. Hemos visto también de que todo el mundo está atacando a Dios, tanto con su persona como con sus obras. Estamos viendo que estas obras son así. Tenemos una bendición. En Juan 17, versículo 3. Tenemos una bendición. Y esta es la vida eterna, porque nos está llegando de todo esto, de la duda inicial hasta la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No seas más un hipócrita viniendo a la casa del Señor, viniendo al mundo entero presentándote como seguidor de Cristo sin creer eso, sin conocer cada vez más a tu Dios. ¿Cómo puedes conocer más a tu Dios? Leyendo tu Biblia. Ahí está todo lo necesario. ¿Qué vas a hacer con esta información? Te he dado más que suficientes argumentos para que entiendas que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era Dios, que hizo señales para corroborarlo, que Él tiene poder para entrar en tu corazón. ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Vas a empezar a especularme y a debatirme estupideces acerca de la obra o la persona de Cristo, o de las iglesias que fallamos, o de yo que fallo? ¿Vas a echarle la culpa a cualquier cosa para no creer en Cristo cuando la única culpable y el único culpable que hay de no creer en Cristo eres tú mismo? Tenemos una vida eterna. Una vida eterna. Y la vida eterna es que conozcamos cada vez más a nuestro Señor. Un texto maravilloso. Maravilloso cómo el Señor coge a Juan Marcos, incrédulo, y nos da un ejemplo amoroso a todos nosotros. Y si hay vida eterna, también hay muerte eterna. Esta es la urgencia también. ¿O llevamos el Evangelio de paz y de vida al mundo, o dejaremos que este mundo vaya a la condenación y a la muerte eterna? Céntrate en lo que estás escuchando. Deja de oponerte, porque como Dios quiera llamarte, te va a hacer pasar todas las pruebas que tengas que pasar para que finalmente dobles tu rodilla, acabes con tu boca en el polvo y digas, Señor mío y Dios mío. Vamos a orar.
Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias infinitas por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor con nosotros, por tu ternura, porque sabemos que a pesar de nuestra oposición, un día tú determinaste que ibas a entrar en nuestros corazones, ibas a derrotar nuestra incredulidad, nuestro escepticismo, ibas a hacer que al ver la hermosura y la majestad de tu gloria, la única opción que podemos tener es proclamar: gloria a Dios, Señor mío, dueño de mi vida y Dios mío, el único que puede salvarme, el único que puede darme ojos para ver, oídos para oír. Gracias, Padre, por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por poner esta palabra para nosotros, por habernos regalado esta bendición de vida eterna, conociéndote cada vez más. Y perdónanos, Padre, que en nuestro orgullo, en nuestro egocentrismo, en nuestra necedad, sigamos perseverando en levantarnos con argumentos altivos delante de ti. Humíllanos, Padre. Humíllanos para que nosotros solo podamos amar como tú nos amaste y darte la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, mediador, sacerdote, Rey, Dios, oramos y te lo pedimos todo. Amén. Nos ponemos de pie una vez más. Vamos a cantar la última canción. Misterio de la cruz no puedo comprender, angustia que llevo a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, culpa amarga Él bebió por mí. Sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa, gracias Cristo. Sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la
podemos sentar. Y ahora viene nuestro hermano Manolo a darnos los anuncios. Muy bien. Mensaje muy bonito, muy para recapacitar, ¿eh? Te lo ponen en bandeja, ¿eh? Te lo han presentado en bandeja. Luego es una bendición, como decía esta canción, que gracias Cristo porque tu enemigo fui, pero hoy me siento a tu mesa. Lo que pasa es que, como no ha compartido el hermano muchas veces, bueno, siempre, pues, hay un tiempo hasta que uno puede estar sentado a la mesa del Señor. Te presentan el Evangelio, vienen las dudas, la espera, el tiempo, normalmente hasta que da ese paso y te entregas al Señor. Y vivimos en un mundo de las cosas rápidas, lo queremos todo a un clip, ¿eh? Lo queremos ya todo. Y queremos que venga ya el Señor también. Y también hay señales. No han hablado de las señales para que sepamos que Jesús es el Señor y que es el Curios o Adonai. Pero también tenemos señales de que el Señor va a venir ya y está pronto al llegar. Muy prontito al llegar. Pero cuando venga el Señor, los que estemos en esa mesa, sentados con Él, no pasaremos por una serie de cosas. Pero aquellos que no estén en esa mesa sentados con el Señor, van a ser regidos, nos dice en Apocalipsis, por ese jinete que va en ese caballo, y que de su lengua, o sea, de su boca sale una espada aguda, y que va a regir a las naciones con una vara de acero. Y no habrá más excusas. Se acabará el momento. Y las señales las tenemos. En Timoteo, carácter del hombre en los posteriores tiempos, en Daniel, en el mismo Apocalipsis. Ahí tenemos las señales. Pues apretémonos los machos porque esto está cerca. Y debemos declamarle a la iglesia, ven Señor Jesús, porque también hay de aquellos creyentes. Se van a cortar los días porque si no fuera incluso caeríamos los mismos creyentes. Y el Señor en su misericordia nos va a sacar. Así que gloria a Dios y gocémonos en que somos hijos del Señor y que pronto viene el Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a nuestros anuncios. Y los jóvenes, pues ya sabéis que tienen su reunión el último domingo de cada mes. Ya les queda menos para tener otra vez encuentro. Y nosotros los miércoles pues tenemos aquí los estudios, pero este miércoles es un poquito especial, ya sabéis, no está Justin, así que tendremos un tiempo de oración. Si no recuerdo mal, en eso quedamos, ¿vale? Así que nada más, a nuestra ofrenda, como ya sabéis, que es habitual, cogemos los sobres, aportamos lo que el Señor ponga en nuestro corazón para Él. Si queremos apoyar a los hermanos en Mallorca, pues también un sobre aparte ponemos Mallorca y lo depositamos en el buzón a la salida. Pues una oración y nos despedimos. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Meditar en ella, Señor, gracias por este recorrido que nos ha hecho nuestro hermano, Señor, y qué bendición, Señor. Es que está todo tan armónicamente perfecto, Señor, y tan armónicamente santo, Señor, que es imposible, Señor, que nos vuelve locos, Señor. Y gracias, Señor, una vez más, Señor, por esta ofrenda, que tú nos sigas proveyendo y despídenos con tu paz, Señor. En tu nombre, amén.